Ahora, vamos con el ejercicio 2. Ya ahora los otros ejercicios van a ser un poco más simples, pero igual también tienen su grado de dificultad. Me dicen, una varilla de masa M y largo L que es soltada en forma completamente horizontal y unida a dos cuerdas livianas, enrollada a dos poleas, tal como muestra la figura 1. Acá podemos ver la figura 1, qué es lo que sucede. Una polea tiene radio R1, que va a ser la primera, y momento de inercia I1, y la otra polea tiene radio R2 y momento de inercia I2, que va a ser esta segunda polea. La primera cuerda está atada a un extremo de la varilla, es decir, acá está justo en el extremo, y la segunda cuerda está atada a una distancia X de la primera. ¿Sí? Podemos ver, antes de empezar con las preguntas, podemos ver acá el dibujo. Tenemos las dos poleas, ¿sí? Las dos están unidas a una cuerda y la cuerda está unida a una barra que va bajando. ¿Sí? Entonces, en la parte 1 me dice, asumiendo que la varilla se mantiene horizontal, dibuje los diagramas de cuerpo libre de la varilla y las poleas. En la parte 2 me dice, escriba las ecuaciones de movimiento y las aceleraciones angulares de las poleas. En la parte 3 me dice, encuentre la aceleración instantánea, justo cuando soltaba, de la varilla y las tensiones de las cuerdas. Es decir, me están pidiendo calcular esta aceleración A y las tensiones. Y por último, bien, calcule el valor de X de modo que la varilla caiga en forma horizontal. ¿Ya? Entonces, procedamos. Ya, partamos con la primera pregunta. Me dice, asumiendo que la varilla se mantiene horizontal, dibuje los diagramas de cuerpo libre y las poleas. Esto es bastante simple. Llegamos, tenemos las poleas, que en este caso las poleas. Vamos a tener la polea 1, que es esta de acá, la polea de la izquierda. ¿Sí? Para la polea de la izquierda voy a tener el peso de la polea, que yo le puse un peso M1G. ¿Sí? En el ejercicio, si bien no nos dieron el peso de la polea, yo lo puse igual porque claramente la polea tiene que tener un peso. Un peso hacia abajo, M1G. ¿Sí? Vamos a tener hacia arriba una reacción para que la polea claramente no se caiga, ¿sí? Porque en este ejercicio, si pueden ver, lo que está bajando es la barra, no las poleas. Las poleas están quietas. Por lo tanto, si tengo un peso M1G, voy a tener una fuerza de reacción arriba que va a ser R1, o reacción, en este caso va a ser la fuerza de reacción 1, y para abajo voy a tener una tensión T1, ¿sí? Que se va a aplicar justo en ese punto de acá. Y para la polea 2 vamos a tener exactamente lo mismo. Vamos a tener un peso que yo le puse M2G para abajo. Vamos a tener una fuerza de reacción para hacia arriba que va a ser la reacción 2 para que la polea no se caiga. Y vamos a tener una tensión 2 hacia abajo. Y luego vamos a tener el DCL de la barra. ¿Sí? Podemos ver que en la barra vamos a tener la tensión T1 hacia arriba en un extremo de la barra. Luego vamos a tener el peso justo en la mitad en su centro de masa porque es una masa uniforme. ¿Sí? Y que va a ser un peso mg, y luego vamos a tener una tensión 2 que va a estar a una distancia x de este origen, y la tensión 2 va a ir hacia arriba. Así que ahí ya tenemos los, bueno, puntos gratis, o puntos que los deberían tener sí o sí para las pruebas. Luego, vamos con la parte 2. Me dice, escriba las ecuaciones de movimiento y las aceleraciones angulares de cada polea. Entonces, acá a la izquierda, yo les puse, para que lo puedan ir mientras hacemos las ecuaciones, les puse los diagramas. Entonces, vamos a partir con las ecuaciones de movimiento. La primera que vamos a hacer es una sumatoria de fuerzas en la barra. ¿Sí? Vamos a hacer una sumatoria de fuerzas específicamente en el eje Y. Entonces, podemos ver que voy a tener la tensión T1 positiva porque está hacia arriba, más la tensión T2 positiva porque está hacia arriba, menos el peso negativo, está hacia abajo, tiene que ser igual a la masa multiplicada por la aceleración. Acuérdense que es muy importante que distingan los ejercicios de estática con los ejercicios de dinámica. Todo lo que estamos viendo ahora es dinámica del sólido rígido, ¿sí? Y al principio del curso se dio estática. Lo que pasa en muchas pruebas, y se lo digo porque lo he visto demasiado a lo largo de los últimos 4 años, o 3 años, no me acuerdo, es que mucha gente cuando estaban haciendo movimiento en este mismo ejercicio, cuando se preguntaba, hacían esto pero lo igualaban a cero, ¿sí? Eso está mal, porque en este caso tienen que notar cuando el cuerpo se está moviendo o está dinámico o cuando está estático, ¿sí? Como ahora podemos saber, se está moviendo y va a tener una aceleración A. Y esa va a ser la ecuación de movimiento de la barra, ¿ya? Luego, ahora lo que vamos a hacer para calcular las aceleraciones angulares, vamos a hacer una sumatoria de torques para cada polea, ¿ya? Entonces, vamos a partir primero con la polea número 1, ¿sí? La polea número 1, vamos a aplicar un torque, ¿ya? Aquí tenemos la polea número 1 donde está el puntero. Podemos notar, ¿sí?, que la única fuerza, considerando claramente un origen
acá, justo un origen, miren el puntero, el origen va a estar ahí justo donde se afirma la polea. Observando eso podemos notar que solamente va a haber un torque, ¿sí? Que va a ser el torque T1, ¿ya? ¿Y por qué solamente va a haber un torque? Bueno, claramente porque las otras fuerzas se están aplicando sobre el origen, ¿sí? Si el origen yo lo considero acá, la fuerza reacción 1 y M1G no están haciendo torque y por eso mismo el ejercicio no me da esos valores. Por lo tanto, haciendo un torque con respecto al centro de la polea, nos va a dar que el torque va a ser menos T1 multiplicado por el radio R1, ¿sí? Y va a tener que ser igual a la inercia por la aceleración angular, ¿sí? La aceleración angular en este caso yo le puse teta 1, 2 puntos, o teta 2 puntos, que en verdad significa teta derivado dos veces, ¿sí? Es lo mismo que alfa. Teta 2 puntos es lo mismo que alfa, ¿ya? ¿Y por qué sabemos que es negativo? Claramente podemos ver que en este caso la tensión T1, si lograra girar a la polea, gira en un sentido negativo porque va a sentido horario, ¿sí? Y esa va a ser la sumatoria de torques para la polea 1. Hacemos exactamente lo mismo para la polea 2. ¿Sí? Nos va a dar que el torque que genera la tensión va a ser la tensión 2 multiplicado por el radio R2. ¿Sí? Positivo porque está girando en un sentido positivo, en un sentido antihorario. Y en este caso va a ser igual a la inercia de la polea 2 multiplicado por la aceleración angular, θ sub 2, dos puntitos, que va a ser la aceleración angular de la polea 2. ¿Sí? Y si se dan cuenta, de las últimas dos ecuaciones podemos despejar cuánto valen cada una de las aceleraciones angulares y vamos a tener una expresión para cada una de ellas. Es decir, la aceleración angular de la primera polea va a ser menos T1, menos la tensión 1 por el radio 1, multiplicado por la inercia 1, y que la aceleración angular 2, o la aceleración angular de la polea 2, va a ser igual a la tensión 2 por el radio R2, dividido por la inercia 2. ¿Sí? Así que ya tenemos una expresión para cada una de las aceleraciones angulares, que es lo que nos pedió. Y procedemos a la siguiente pregunta. Entonces, aquí en la parte 3 me dicen encuentre la aceleración instantánea justo cuando soltaba de la varilla y las tensiones de las cuerdas. Me están pidiendo prácticamente que calcule cuánto vale esta aceleración A, que es la aceleración con la que cae esta aceleración de acá, que es con la que cae la barra. También me están preguntando el valor de cada una de las tensiones. Entonces, para esto vamos a introducir el término de condición de rodadura, ya que les va a entrar para la prueba de la próxima semana. ¿Ya? La condición de rodadura prácticamente nos habla de una relación física que ocurre cuando un cuerpo está girando pero también está avanzando de cierta forma. ¿Ya? Entonces, vamos a partir desde lo básico. ¿Ya? Vamos a partir y ver cuál va a ser los signos, ¿ya? Signo positivo o negativo de cada una de las aceleraciones de los cuerpos. ¿Ya? Entonces, yo tengo acá la barra, que le puse la barra B, ¿sí? Y yo sé que esta barra, este rectángulo que tengo acá, va con una aceleración A hacia abajo, ¿ya? Yo sé que esa aceleración A es negativa. ¿Cómo sé que es negativa? Porque yo en el ejercicio anteriormente me definí el eje Y, o el eje vertical me lo definí como positivo hacia arriba. Por lo tanto, podemos notar al tiro que A va a ser negativo. Tiene que ser negativo porque está bajando. Si fuera positivo estaría subiendo y en verdad eso no iría con el ejercicio. ¿Ya? Entonces A tiene un signo negativo. Luego, vamos a ver cómo gira o cuál es el signo de la aceleración de la polea 1. La polea 1 en este caso tiene este giro, ¿sí? Que va a tener un giro en el sentido horario. Por lo tanto, nosotros como sabemos, el sentido horario es negativo. ¿Ya? O sea, la aceleración angular de la polea 1 es negativa. ¿Ya? Entonces, repetirlo. Tenemos que la aceleración lineal de la barra es positiva, perdón, negativa, es decir, que este A es un número negativo, y tenemos que la aceleración angular de la polea 1 también va a ser negativo porque está girando en ese sentido de ahí. Y luego vamos a ver lo mismo, pero de la polea 2. ¿Sí? De nuevo, nosotros podemos ver que esta polea 2, su aceleración angular tiene que ser positiva porque está girando en un sentido antihorario. ¿Ya? Entonces sabemos que la aceleración de la barra va a ser negativa, la aceleración de la polea 1 va a ser negativa también, y la aceleración de la polea 2 va a ser positiva. ¿Ya? Eso es lo que tenemos que tener claro. Entonces, aquí a la izquierda les puse los signos para que los tengan en mente, y ahora vamos a proceder a ver las condiciones de rodadura. ¿Ya? La condición de rodadura es una ecuación que me relaciona la aceleración lineal, ¿sí? Que es esta aceleración A, me la relaciona
¿sí? Directamente con la aceleración angular θ. ¿Ya? Si se dan cuenta, esta ecuación es muy parecida, o si bien igual a la ecuación que usábamos en el ramo de introducción a la mecánica, cuando veíamos un movimiento circunferencial uniforme y relacionábamos la aceleración tangencial con la aceleración angular, teníamos estas mismas ecuaciones. ¿Sí? Si se dan cuenta, es exactamente la misma ecuación, pero se aplica para un fenómeno físico diferente, que es cuando algo está rodando como una rueda. ¿Ya? Entonces, si se dan cuenta acá les marqué en rojo las dos soluciones, que es las dos condiciones de rodadura, y las diferencias es, bueno, claramente la diferencia son los valores, pero la diferencia más importante son los signos. En esta tengo que la aceleración va a ser igual al radio 1 multiplicado por la aceleración angular 1, ¿sí? Y acá a la derecha tengo que la aceleración va a ser igual a menos el radio 2 multiplicado por la aceleración angular 2, ¿ya? Entonces, sabiendo que la condición de rodadura es la aceleración lineal igual a el radio multiplicado por la aceleración angular, ¿sí? Tenemos que determinar cómo yo puedo saber cuál va a ser el signo de la ecuación. Si se dan cuenta, la barra, vean dónde está el puntero acá, que es la razón del por qué hice los dibujos anteriormente. La barra B tiene una aceleración negativa hacia abajo. La aceleración está bajando. Perdón, la barra está bajando con una aceleración, ¿verdad? Claramente esta aceleración tiene que depender de cómo giran las poleas, ¿sí? Es decir, esta aceleración está hacia abajo, ¿sí? Todo esto está bajando, pero depende de las poleas porque están unidas, claramente. Entonces, yo veo, tengo la barra B bajando con una aceleración negativa. Yo sé que esta barra B está unida a esta polea, ¿sí? Que gira con una aceleración negativa también, ¿sí? Y que las dos están unidas mediante una cuerda, ¿ya? Entonces, como las dos tienen el mismo signo, es decir, van a tener el mismo sentido, la aceleración A va a ser negativa y la polea 1 va a ser negativa, entonces la ecuación me va a dar negativa, ¿sí? Es una forma de verlo, es una forma más fácil de verlo. Entonces nos va a dar que la aceleración A se va a relacionar o va a ser igual a el radio R1 multiplicado por θ1 y va a ser positivo. ¿Por qué? Porque tienen el mismo signo, ¿ya? Y luego podemos establecer que en este caso vamos a relacionar esta misma aceleración, pero con la polea 2, ¿ya? Nosotros de nuevo sabemos que la barra va a tener una aceleración negativa hacia abajo, pero la polea 2 tiene una aceleración positiva, una aceleración angular positiva. Y como tienen diferentes signos, entonces la ecuación va a tener un signo diferente, ¿sí? Es decir, acá me va a quedar que la aceleración va a ser igual a menos el radio 2 multiplicado por θ2, ¿sí? Entonces, recapitulemos. ¿Qué es la condición de rodadura? La condición de rodadura es una relación o es una ecuación entre la aceleración lineal, porque esta aceleración de acá, de la aceleración A de la barra, es una aceleración que determina un movimiento lineal, es decir, la barra está bajando en una línea hacia abajo, ¿sí? En cambio, la idea de la ecuación es relacionar esta aceleración lineal, ¿sí? Con una aceleración que va girando, una aceleración que está girando en torno a un eje. Esa es la idea de la condición de rodadura. Y hay condición de rodadura cuando, bueno, algo está rodando como una rueda específicamente. En este caso podemos notar que las poleas están rodando como si fueran una rueda, ¿sí? Por lo tanto nos van a dar estas ecuaciones de acá. Luego, con las ecuaciones que teníamos antes, que en las que teníamos que las aceleraciones estaban relacionadas directamente con la aceleración lineal, A va a estar relacionada directamente con las aceleraciones angulares θ1 y θ2, lo que vamos a hacer es usar estas ecuaciones que sacamos al principio, cuando sacamos las ecuaciones de movimiento. ¿Sí? Nosotros sacamos estas ecuaciones y nos dieron estos valores, que eran los valores de las aceleraciones angulares. Entonces lo que vamos a hacer es, usando las ecuaciones de movimiento, vamos a reemplazar. Es decir, yo tengo que θ1, que esta parte de acá arriba, es igual a la tensión 1 menos la tensión 1 multiplicado por R1 dividido por la inercia 1. Y que la aceleración angular 2 va a ser igual a la tensión 2 por R2 dividido I2. Luego, usando las ecuaciones, esas ecuaciones de movimiento, y usando las condiciones de rodadura, que es las ecuaciones que sacamos delante, si reemplazamos me va a quedar que la aceleración A va a ser igual a
R1 multiplicado por la aceleración angular 1, que va a tener este valor en base a lo que tenemos arriba, ¿sí? Y luego vamos a tener que también que la aceleración lineal va a ser igual a menos R2, que ahora estamos haciendo condición de rodadura, va a ser menos R2 multiplicado por la aceleración angular θ2, que va a ser esto de acá, que va a ser R2 por T2 dividido I2, que es exactamente lo que tenemos acá arriba. ¿Sí? Así que ahora tenemos un término para cada aceleración. ¿Y qué vamos a hacer con esto de acá? ¿Qué vamos a hacer con estas dos ecuaciones? Lo que vamos a hacer es despejar las tensiones, ¿sí? Es decir, si yo agarro esta ecuación de acá, que son las ecuaciones de condición de rodadura, esta ecuación de acá, con esta ecuación de acá a la derecha, son las ecuaciones de condición de rodadura, pero usando también estas condiciones del valor de la aceleración angular. Y lo que hicimos fue prácticamente despejar cada una de las tensiones. Y me da que la tensión 1 va a ser igual a menos A por la inercia 1 dividido R1 cuadrado, que R1 es el radio, y que la tensión 2 va a ser igual a menos A por la inercia 2 dividido R2 al cuadrado. Ustedes me pueden preguntar, ya está bien, dejaste las tensiones en función de la aceleración, pero aún así yo todavía no calculo ni la aceleración ni las tensiones, ¿sí? Entonces yo ahora, si puedo encontrar el valor de la aceleración A, estoy listo con esta parte de ejercicio, porque tengo la tensión en función de la aceleración. ¿Y cómo lo hago? Aplicando esta ecuación de movimiento, que es la ecuación que sacamos en el punto 2, que era cuando nosotros hacíamos una sumatoria de fuerzas en el eje Y, teníamos que la tensión 1 más la tensión 2 menos el peso era igual a la masa por la aceleración. Entonces lo que yo voy a hacer en base a esta ecuación de acá es ahora reemplazar el valor de las tensiones, ¿sí? Que son los valores que nos dieron antes. La tensión 1 va a ser menos A por I1 dividido R1 cuadrado, menos la tensión 2, más la tensión 2 que va a ser menos A por I2 dividido R2 cuadrado, menos el peso va a ser igual a MA, ¿sí? Junto todas las aceleraciones a la izquierda, en este caso, ¿sí? Factorizo por A, en un cálculo bastante sencillo, ¿sí? Y me da que efectivamente el A o la aceleración va a ser lo que tenemos acá a la derecha, que la aceleración va a ser igual a menos mg dividido en m más la inercia 1 dividido el radio 1 al cuadrado, más la inercia 2 dividido el radio 2 al cuadrado, ¿sí? Así que ahí tenemos el valor de la aceleración, que era lo que me pedían en el ejercicio, y también tenemos a la vez el valor de las tensiones, pues las tensiones las tenemos en función de la aceleración, ¿sí? Así que ahí tenemos todo lo que nos solicitan. Y ahí está todo bien. Lo importante de esta parte del ejercicio es que hayan entendido las condiciones de rodadura, ¿sí? Que es la relación entre la aceleración lineal y una aceleración angular. Ahora la parte 4 me dice, calcula el valor de x de modo que la varilla caiga en forma horizontal. Entonces, ¿a qué se refiere primero, antes de empezar a hacer ejercicio, a qué se refiere con forma horizontal? Prácticamente que me dicen que la varilla caiga de esta forma siempre. Fíjense en el DSL que yo tengo acá. Me dicen que todo el rato esté así, es decir, que en ningún momento empiece a tambalearse, que en ningún momento empiece a rotar. ¿Sí? Es decir, que baje todo el rato, que baje así. Entonces, para que la barra no gire, ¿sí? Frente a nada, lo que vamos a hacer es una sumatoria de torques con respecto al centro de masas. Esto es bastante importante. Tiene que ser con respecto al centro de masas. Cuando nosotros vemos que esto es un movimiento acelerado, no es en estática cuando yo puedo llegar y hacer una sumatoria de torques con respecto a cualquier punto, ¿ya? En este caso necesitamos, como la barra todo esto está acelerada, está acelerando hacia abajo, necesitamos que la sumatoria de torques tiene que ser con respecto a su centro de masa, ¿sí? Por lo tanto, eso es lo que vamos a hacer. Luego, hacemos la sumatoria de torque correspondiente. Nosotros sabemos que el centro de masas va a estar acá donde está el puntero, justo donde se aplicó la fuerza mg. Entonces, vamos a tener que la tensión 1 o el torque de la tensión 1 va a ser menos, porque en este caso, si es que esta fuerza T1 pudiera girar a la barra giraría en sentido horario. Por lo tanto, eso es negativo. Entonces va a ser menos L medios, que va a ser la distancia desde la fuerza, desde el punto de aplicación a la fuerza hasta el centro de masa, multiplicado por la fuerza T1, ¿sí? Así que ahí va el primer torque. Y después va más. ¿Por qué más? Porque tenemos que la tensión 2, si pudiera mover a la barra con respecto a su centro de masa, si la fuerza T2 pudiera girarla,
¿sí? Entonces esto giraría en sentido antihorario, por lo tanto es positivo. Por lo tanto me va a quedar más x menos L medios. ¿Sí? Aquí en el centro, aquí en el dibujito se me fue a ponerles cuál es el valor de x, pero aquí se los voy a dibujar. Este de acá es el valor de x, ¿sí? Por lo tanto, yo lo que me interesa es este valor de acá. Ese es el valor que yo estoy buscando. Que en este caso podemos saber que al tiro, que en este caso va a ser x menos L medios, bueno, pueden verlo geométricamente ahí, porque tengo el vector, perdón, la distancia x, que va a ser todo este vector de acá, y si le resto L medios, me va a dar este pedacito de aquí, ¿sí? Que va a ser la distancia desde donde se aplica T2 hasta el centro de masas. Por lo tanto, va a ser positiva porque si la tensión 2 pudiera girar a la barra, giraría en sentido antihorario y va a ser x menos L medios, el brazo de torque o la distancia en la que está el centro de masa, y va a estar multiplicada por T2. ¿Y qué hacemos? Lo igualamos a 0. ¿Por qué lo igualamos a 0? Porque no quiero que gire. ¿Sí? En este caso quiero que la barra permanezca quieta, mientras, no es que permanezca quieta, es que mientras está bajando, no gire con respecto a un eje. ¿Sí? Y para que no gire, hacemos que los torques sean 0. Y así podemos calcular finalmente que x va a ser igual a L medios, factor de 1 más la tensión 1 dividido en la tensión 2, y reemplazando cuánto vale la tensión 1 y la tensión 2 nos da que x va a ser igual a L medios, factor de 1 más la inercia 1 por R2 al cuadrado, dividido la inercia 2 por R1 cuadrado. Y ahí está el valor de x para el cual no gira de ninguna forma. ¿Sí? O sea, el cual va cayendo, pero no está girando con respecto a un eje. Y ese fue el ejercicio 2. Ojo que este ejercicio apareció como ya en 2 pruebas y un examen. Si ya no le estoy diciendo que puede aparecer en su prueba, pero es muy típico, a los profesores les gusta. Así que eso.